Hola, muy buenos días. Saludos a los que se encuentran conectados y al tanto del tema que les traemos el día de hoy. Les saluda Catherine Ulate. Continuamos con el ciclo de conferencias de Grant Thornton para este 2021. Nuestro tema, o más bien nuestro conversatorio de hoy, es sobre mejores prácticas y análisis de riesgo en materia de anti-money laundering. Recomendaciones para su empresa. Los expositores de esta mañana y quienes nos acompañan son Abraham Guerra, socio de Business Advisor Service de Grant Thornton, México, Raimundo Pelayo, socio de Business Advisor Service de Grant Thornton, México también, y de Grant Thornton, Costa Rica, nos acompaña David Morales, Senior de Impuestos. Le recordamos que somos una empresa de 58 años en el mercado costarricense, en los que se ofrecen soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia y aduanas, comercio exterior y consultoría en capital humano. También aprovecho la ocasión para invitarlos a nuestro próximo webinar que realizaremos el 29 de abril con el tema Gobierno Corporativo rumbo a la institucionalización de la empresa, con expositores tanto de Grant Thornton Costa Rica como de Grant Thornton México. Y a partir de este momento ustedes pueden dejar sus preguntas y al final de la exposición los especialistas serán los encargados de responderlas. También les recordamos que nos pueden encontrar en nuestras distintas redes sociales y en la plataforma de YouTube. A partir de ese momento le vamos a dar la bienvenida a David Morales, Senior de Impuestos de Grant Thornton, para que dé inicio con el tema que les traemos esta mañana. David. Buenos días, Catherine. Buenos días a todos nuestros clientes e interesados que hoy nos premian con su asistencia. Y también saludar a Abraham y a Raimundo. En primer término, este pretende ser el primero de varios esfuerzos dirigidos a nuestros clientes en materia de lavado de activos, enmarcado todo dentro del ciclo de conferencias que Grant Thornton, de forma continuada y sostenida, ha venido ofreciendo semanalmente durante todo el año 2020 y que continuará durante todo el año 2021. Al ser la primera vez que abordamos el tema del lavado de activos, nuestro interés es realizar una aproximación que diste de las exposiciones meramente normativas, que generalmente es lo que se da en este tipo de temas. Lo anterior, dado que las dudas más recurrentes de nuestros clientes versan sobre los temas prácticos y sobre el trabajo de campo que hay que desarrollar y que se debe hacer para ajustarse los requerimientos que con bastante habitualidad en este tipo de temas van mutando. Por lo que nos hemos abocado a darle una perspectiva más práctica y por eso hemos invitado a Abraham y a Raimundo. Es por esto que hoy vamos a abocarnos, como les decía, en el primer eslabón de acción en un plan de cumplimiento. Es muy importante porque de este eslabón dependen todos los demás eslabones dentro de un programa serio y responsable de cumplimiento, el cual es la metodología de identificación y gestión de riesgos. Hacemos especial énfasis en la gestión basada en riesgos, en su diagnóstico y en su correcta construcción, porque consideramos que es el punto neurálgico del que dependen todas las políticas y todas las acciones tendientes a prevenir contingencias, que en la mayoría del tiempo son bastante evitables dentro de una organización si se estructuran correctamente. Adicionalmente, también me parece oportuno comentarles que hemos elegido este mes de abril para dar el primero de estos webinars, debido a que han sucedido dos acontecimientos bastante relevantes en el seno de la administración pública costarricense y que revisten una denotada importancia debido a los alcances que pueden llegar a tener en la promulgación de nuevos estándares y medidas relacionadas a este tema. El primer acontecimiento se dio en el mes de enero y fue la promulgación del decreto ejecutivo 42.811, que se llama Evaluación Nacional de Riesgos contra la Legitimación de Capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Este decreto ejecutivo tiene especial relevancia porque declara la evaluación como un instrumento orientador de todos los esfuerzos de las instituciones del Estado. Este instrumento también establece una comisión técnica interinstitucional que va a ser la que va a elaborar informes y reportería que va a ser transmitida a órganos internacionales respecto a este tema. Por lo que no es pecata minuta, ya que es uno de los esfuerzos más grandes que se ha dado conjuntamente de Costa Rica como país.
Si prestamos atención a todo esto nos lleva al mismo hilo conductor que hemos visto dentro de las actuaciones del gobierno costarricense. Si lo concordamos con otros esfuerzos, hemos presenciado en años recientes, por ejemplo, el registro de transparencia y beneficiarios finales, que sabemos que están corriendo algunos sistemas para presentarlo, y también la emisión de la ley y el reglamento de la responsabilidad penal de la persona jurídica, el cual viene a redondear todas estas medidas buscando el mejoramiento del andamiaje negocial en el país. Y bueno, esto no responde solo a una tendencia nacional, ya es una tendencia absolutamente globalizada y yo me atrevería a decir que casi inexorable porque todavía desconocemos la mayoría de sus alcances y cómo puede seguir evolucionando. El segundo acontecimiento, y este sí va a tener una incidencia directa en nuestros clientes, que me parece, antes de iniciar la presentación, es importante comentarles, es la modificación del acuerdo 1210 por el nuevo acuerdo 1221. Este acuerdo corresponde al reglamento para la prevención de todos estos temas y es aplicable a los sujetos obligados por el artículo 14 de la Ley 7786. La Ley 7786 le vamos a seguir denominando de esta manera, pero es la ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo. Entonces, el nombre es bastante extenso, entonces vamos a seguir diciéndole Ley 7786 para todos los efectos. Como digo, esta modificación afecta a los sujetos del artículo 14 y en breve momento vamos a ver los grandes grupos de sujetos que se dividen o que son objeto de supervisión en estos temas. Pero este reglamento viene a dictar las pautas procedimentales, metodológicas y de actuación general que deben acatar los sujetos reglados por el artículo 14. Tiene innovaciones importantes, más adelante las vamos a comentar, pero me parece que es importante que lo tengamos en mente porque estamos en abril, pero ya ha estado bastante movido todo este tema de la prevención al lavado de activos. Segundo. Sabemos que dentro de nuestra audiencia hay gente entendida en estos temas, pero también hay personas que apenas se están introduciendo en ellos, por lo que es necesario que realicemos una especie de sobrevuelo bastante somero sobre el recorrido, la hoja de ruta que Costa Rica ha trazado para llegar al punto en donde nos encontramos. Siempre que se habla que en temas de blanqueo de capitales va a nombrarse al Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido especialmente por su acrónimo GAF. Este grupo, en sus etapas primarias o germinales, era una reunión de expertos que conocían las mejores prácticas, especialmente dentro del sector bancario respecto al lavado de dinero. Posteriormente, el grupo fue adquiriendo relevancia y ahora podemos decir que es una entidad intergubernamental especializada en combatir ya no solo el lavado de dinero, sino también la proliferación de armas de destrucción masiva y el financiamiento del terrorismo. Costa Rica pertenece al GAFI desde 1998 y específicamente pertenece a su ente regional denominado GAFILAT, que es su dependencia latinoamericana integrada por 17 países. También es relevante referirnos al grupo Egmont, al cual también pertenece Costa Rica. El grupo Egmont es un foro internacional de expertos conformados por UIFs. Las UIFs son las unidades de inteligencia financiera, que todos los países cuentan con una de estas unidades y dentro del grupo Egmont se intercambia información de mucha utilidad para el combate de estos flagelos que les vamos a comentar el día de hoy. Quiero referirme al grupo Egmont porque precisamente la evaluación que les conté, que fue aprobada como política pública en enero, viene a reforzar estas unidades de inteligencia financiera. Pero ya entrando en el tema, ¿cuál es la relevancia especial de GAF? Al estar compuesta por una red de países, los cuales todos tienen diversos marcos legales, administrativos, operacionales, pero todos sufren las mismas amenazas. Por lo tanto, GAFI emite 40 recomendaciones que podemos decir que son una especie de Biblia en temas de lavado de activos y las cuales fijan un estándar internacional que los países deben implementar por medio de medidas específicas adaptadas a sus circunstancias especiales. GAFI hace revisiones periódicas del estado actual de sus países, de la normativa y su estructura interna y su forma de fiscalización. Es decir, podríamos decir que es un diagnóstico holístico relativo a todos estos temas.
Teniendo claro la injerencia de Gafi, podemos retomar el tema de los sujetos obligados que les comentaba anteriormente. En un inicio, cuando hice referencia al origen de Gafi, hablaba que en un primer momento los sujetos víctimas de este tipo de problemáticas eran las entidades financieras. Esto debido a la transaccionalidad de sus operaciones y lo sencillo que resultaba en un inicio burlar los controles y mover dinero de una forma u otra de manera fácil. Así que este fue el primer grupo de sujetos en ser regulados. Con el paso del tiempo, la evolución y las nuevas prácticas criminales, se observó que existe un grupo grande que, si bien es cierto, no pertenece específicamente a la actividad meramente o estrictamente financiera, se catalogan como sujetos que por su giro de negocio y por sus actividades estaban siendo vulnerables al ataque de lavado de activos. A estos sujetos se les denomina por sus siglas APNFDs, que quiere decir actividades y profesiones no financieras designadas. Los cuales también tienen que tener políticas y marcos de actuación en materia de prevención de estos temas. Dentro de la ley 7686, los sujetos del artículo 14 son los sujetos que pertenecen al sector financiero. ¿Cuáles son estos sujetos? Todos aquellos que están adscritos a la Superintendencia General de Entidades Públicas, SUGEF, es decir, bancos, mutuales, cooperativas, bancos privados, bancos comerciales, bancos creados por ley especial. También todos los sujetos que están adscritos a la Superintendencia General de Pensiones, regímenes complementarios, privados, secundarios, de capitalización individual, de capitalización laboral. Todos los sujetos que tienen que ver con la Superintendencia General de Valores, es decir, todos los actores en el mercado de capitales, y todos los sujetos que tienen que ver en la Superintendencia de Seguros, es decir, agencias, corredoras de seguros, agentes, sociedades aseguradoras. El segundo grupo, que son los famosos APNFDs, está conformado por un sinnúmero, o bueno, una paleta bastante amplia de actividades y profesiones, entre los que podemos nombrar los casinos, las empresas remeseras, las fiduciarias, todos los que proveen servicios fiduciarios, los que hagan transferencias sistemáticas de dinero, los emisores de tarjeta de crédito, los operadores de tarjeta de crédito. Aquí siempre hay una confusión porque la ley me parece que lo puso mal. Como operadores entiéndase procesadores de tarjeta de crédito, los abogados, notarios y contadores que tengan en su poder administración de dinero, que sean envueltos en compra y venta de inmuebles. Todos aquellos que tengan que ver en compra y venta de inmuebles, es decir, intermediarios, no tiene que ser meramente en la etapa constructiva o en la etapa de vender. Entonces, la paleta de sujetos se abre mucho, las casas de empeño, por lo que contamos con dos grandes grupos de sujetos obligados, los que pertenecen al sector financiero, como vemos, artículo 14, y el artículo 15 y 15 bis, que son todas esas actividades que hemos enlistado. La normativa aplicable en Costa Rica, vamos a dar un rápido sobrevuelo, como les dijimos, es la ley que les estamos contando, la 7786 y sus reformas, que son la 8204 y la 9449, su respectivo reglamento, y los acuerdos 1210, que es el que está vigente, pero ya fue modificado por el 1225, por el 1221, el cual entrará en vigencia a partir del 1 de enero del año próximo, y el acuerdo 1319, que es básicamente lo mismo, el que da las pautas de actuación pero en este caso aplicado a las ANPFDs. Todos los sujetos tienen como ente regulador a la SUGEF, y los entes supervisores, dependiendo del sector, son los que ya enlistamos, que son todas las superintendencias. Los emisores de normativas, pues el Consejo Nacional de Seguimiento del Sistema Financiero, que es el CONACYT. Entramos en el tema de obligaciones con el que deben cumplir los sujetos. Aquí vamos a enlistarlas rápidamente porque creo que todo lo que está en esta diapositiva se podría dar un webinar completo. Marcado en amarillo está en celeste está la metodología de identificación de riesgos, que es el tema que vamos a tratar hoy. Pero todos esos sujetos tienen que cumplir con la inscripción ante SUGEF, que ya esperamos que es una etapa superada por todos los que nos están viendo y todos los interesados. Tiene que cumplirse en 2019. La metodología de identificación de riesgos, una debida diligencia de sus clientes, custodiar la información, monitorear las transacciones sospechosas o las transacciones superiores a $10,000, deber de informar ante cualquier anomalía y la oficialidad de cumplimiento de la persona de enlace. ¿Cuáles son las principales adiciones que trajo el acuerdo 1321, que empata muy bien con todo lo que queremos ver el día de hoy?
Primero, la responsabilidad y compromiso de gobierno corporativo alineados a todos los objetivos que también plantea la OCDE, de una responsabilidad que venga desde la Junta Directiva y los órganos de gobierno, un sistema informático de monitoreo en todos estos temas, una metodología de riesgo de todos los clientes o todas las personas inmersas en este tipo de transacciones y también marcado en celeste una gestión basada en riesgos con base en la recomendación 1 del GAFI. Y aquí abro el foro para Raimundo García, que nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy, precisamente para que nos cuente todo esto, qué es un riesgo, qué es una gestión basada en riesgos y de qué versa o qué trata la recomendación número 1 de GAFI. Adelante, Raimundo. Muchas gracias, David. Y bueno, gracias por la invitación. Y bueno, estamos colaborando con la Oficina de Costa Rica con el objetivo de pues, darles información muy puntual. Creo que diste mucha información que es relevante resumir brevemente antes de entrar a la recomendación 1 de GAFI, que es el enfoque basado en riesgo. Porque muchas veces en muchos países lo que tienen es que ya tienen políticas en temas de prevención al dinero, financiamiento al terrorismo, ya les exigen manuales, les exigen reporteos, deben de nombrar un oficial de cumplimiento, pero muchos, le pasó a México y lo hemos visto en otros países como Colombia, Brasil, Argentina, Perú propiamente, y bueno, ahorita todo el tema de Costa Rica, es estrictamente que debes de conocer qué tan expuesto estoy para que yo pueda establecer políticas en temas de prevención del lavado de dinero. Estaban los estándares internacionales, inicialmente se emitieron esta información, debes de tener un manual, debes de tener política de identificación, qué es una persona física o qué es una persona moral o persona jurídica, debes de tener un sistema que te ayude a acumular y monitorear operaciones, etcétera. Estaba inicialmente dirigido principalmente al sistema financiero, después las recomendaciones donde habla de las actividades financieras no designadas, que son actividades económicas que tienen un riesgo inherente, como son vehículos, joyas, obras de arte, bienes inmuebles, que son casas, terrenos, edificios, constructoras, notarios, bien dijo David, gatekeepers, que son contadores, abogados, y que todos aquellos que tienen acceso a ciertos activos, en muchos casos de alto valor. Entonces, una vez que GAFI establece que todos los países, o en este caso todas las jurisdicciones que estén agregadas a este grupo, deberán tener una evaluación de riesgos previo a la aplicación de su reglamentación en temas de prevención del lavado de dinero. Y aquí es donde viene una pregunta importante. ¿Qué es un riesgo? ¿Sí? Para mí, ¿qué es riesgoso? Y la importancia de la identificación de un riesgo es el que va a dar la pauta para saber qué tan exigente deben ser tus modelos de control, tus procesos preventivos, tus procesos correctivos y sobre todo cómo los tienes que ir monitoreando. ¿Qué tipos de riesgos conoces dentro de tu sector? Y se los voy a poner un ejemplo muy amplio. No es lo mismo una empresa de compra y venta de divisa extranjera que también recibe monedas acuñadas, que también recibe cheques de viajero, que también recibe cheques de un país, de instituciones extranjeras, a una empresa que solamente paga envíos y los paga en la moneda nacional del país de donde se reciben. Entonces, pues podrás decir, ok, mi exposición es más amplia, es más larga. Veámoslo en un caso que todo el día vivimos. ¿Qué les genera más riesgo? Ir a un banco que tiene muchas sucursales o ir a un banco que tiene muy poquitas sucursales. ¿Qué banco tiene mayor riesgo? Pues obviamente el que tiene un espectro más amplio de atención, el que tiene muchos servicios, el que tiene distintos puntos de contacto, distintos canales de distribución, a un banco de reciente creación que solamente tiene en ciertas ciudades, que tiene ciertos tipos de servicios, que por ejemplo tiene tarjetas, solo tiene un modelo de tarjeta de crédito. Hay otros bancos internacionales que tienen 50 modelos de tarjetas de crédito. Entonces todo va en función a tu modelo de negocio. ¿Ok? Y ¿cómo lo puedes resumir en los tipos de riesgo? Está el riesgo operativo, el riesgo reputacional, y está el riesgo es operativo, reputacional, y el otro es el riesgo regulatorio. ¿Ok? Entonces, ciertamente, el operativo es cuando tu operación, dada la relevancia, empieza a superar tus controles. Oye, hoy presté dinero, pero no supe a quién, hasta que el área de sistemas reaccione y me diga a quién tengo que entregarle esta información.
O después viene el riesgo reputacional. Oye, estoy haciendo las cosas de una manera muy laxa, me estoy dando cuenta que hay gente que se empieza a acercar a mí que no quisiera tenerla y empiezan a haber escándalos financieros o escándalos de otra índole. Y no solo en temas financieros, también hablamos de otras empresas, casinos, compra y venta de vehículos. Y yo les pongo un caso muy especial. Si tú buscas, y yo creo que ya está un cliché en las películas, ¿no? Si tú buscas a un mafioso, pues regularmente salen autos alemanes de alto perfil. O si buscas al mafioso soltero, anda en vehículos italianos rojos de alto perfil. ¿Sí me explicó? Entonces empieza a volverse un cliché y tú dices, ¿y quién le vendió al mafioso ese vehículo? O si anda en autos blindados, o si tiene obras de arte, cómo se hizo de esos bienes, y empiezan escándalos reputacionales, ¿no? ¿Y cómo enfrentar estos riesgos? Tienes que primero conocer tu modelo de negocio, medir los riesgos que tienes, saber cómo los puedes mitigar y sobre todo, pues también conocer cómo podrías estar atendiendo y monitoreando estos alcances que se puedan ir dando. Algo que también es importante y debemos reconocer es que no hay una fórmula exacta para saber qué es un riesgo. ¿Sí? No hay una fórmula exacta que me permita identificar, yo como soy una casa de bolsa, yo me dedico a las acciones, mis riesgos son estos. O como yo no manejo efectivo, mi riesgo está muy definido. Ciertamente el efectivo, las transferencias, cheques, medios de pago, tarjetas de crédito, todos tienen un riesgo inherente. Eso es un tema muy importante que debemos de considerar. Dependiendo de nuestro modelo de negocio, será el riesgo inherente que estaremos expresando hacia un sistema financiero activo o, en este caso, hacia las actividades profesionales no financieras designadas, que son, lo repito, todas aquellas que no son financieras, pero tienen un riesgo inherente de ser utilizadas de medio para lavar dinero o medio para financiar el terrorismo. ¿Y cómo se establece todo este proceso de identificación o evaluación de riesgos? Pues te piden que conozcas a tus clientes, los países donde tienes operaciones, productos y servicios que generas, transacciones, canales de envío. Todo esto lo tienes que ir haciendo en veámosle una matriz de información, veámoslo como un cuadro de datos, donde tú tienes que decir, oye, ¿a qué tipos de clientes atiendo? ¿Sí me explicó? O sea, personas naturales, personas jurídicas, extranjeras, nacionales, fideicomisos. Por ejemplo, los fideicomisos, pues ciertamente son un ente totalmente, están entre persona moral y otra cosa, ¿no? Entre una persona jurídica y un órgano regulado y supervisado y con una personalidad jurídica totalmente separada de una persona moral. Entonces, tiene muchas peculiaridades. Oye, países y áreas geográficas, en dónde tengo operaciones, y hablando en temas nacionales o en un tema local, ¿en qué parte de mi país tengo operaciones? Ya evalué el riesgo que representa estar en el norte del país, en el sur, en la costa, o estar cerca de la capital del país, o estar en zonas, pues ciertamente con tendencia violenta, o en zonas donde se conoce que hay mucha delincuencia organizada. Yo quiero ser muy claro y a veces me llevo por ahí jitomatazos en las pláticas donde doy, ¿no? Latinoamérica es un país, es una región de alto riesgo, por donde la veas. Tenemos playas, cultura, naturaleza, ciudades increíbles, pero somos una región de muy, muy alto riesgo para el sistema financiero. No quiero decir que sea una situación como si estuviéramos en una ingobernabilidad, por supuesto que no, pero para los que dictan las reglas, para los bancos internacionales, para los organismos como Basilea, los organismos como Gafi, Egmont y Wolfsberg y todos estos organismos internacionales que dictan mejores prácticas, recomendaciones, principios, etcétera, dicen, oye, es que en Latinoamérica existe una falta de control en temas de prevención, narcotráfico a tope, corrupción a tope, tráfico de armas a tope, tráfico. Acaba de sacar Gafi un texto muy, muy interesante de cómo se está haciendo muchísimo dinero vinculado al lavado de dinero propiamente con vida silvestre, ¿no? Con vida silvestre, el robo de maderas, el robo de plantas, el tráfico de plantas. Hay plantas en peligro de extinción que se están traficando a Estados Unidos y Europa, son muy preciadas y decimos una planta, pero una planta, ¿no? En ejemplo, en México hay algo que se llama biznaga, que es como un tipo cactus, que es una bola enorme, que hay algunas que están protegidas por la ley mexicana propiamente, y hay unas que llegan a tener hasta miles de años que encuentras en el desierto. Pues hay organizaciones criminales que llegan, entran, se roban el pedazo de tierra y lo mandan
obviamente mediante el tráfico, mediante el uso de influencias, corrupción, pago de dádivas, etcétera, lo mandan a Europa, a algún coleccionista de plantas. Obviamente eso pues genera también activos ilícitos. Tú vas a decir, oye, pero pues que siembren otra. Ciertamente está en peligro de extinción. Otro tema, ¿qué productos y servicios ofrezco? ¿Doy efectivo, no doy efectivo? ¿Doy tarjetas? ¿Me encargo de estructurar contratos de compra y venta de empresas, compra y venta de acciones, etcétera, etcétera? ¿Doy poderes para que una tercera persona represente en cuestiones financieras a un tercero, etcétera, etcétera, ¿no? Transacciones y canales de envío es cómo funciona mi negocio, ¿sí? ¿Qué recibo? Pesos, bueno, en este caso dólares, divisa extranjera, cheques, pesos, todo lo que significa transaccionalidad inmediata. ¿Ok? ¿Cómo puedo recibir eso? A través de corresponsalías, tiendas de conveniencia, un banco, lo puedo hacer a través de una plataforma digital. Ahorita ya está todo este tema con el tema COVID, pues justamente las transaccionabilidad a través de aplicaciones financieras digitales, pues se está volviendo un riesgo muy importante, porque ahora quien vende o da servicios fintech o financial technologies tiene que comprobar que el que está del otro lado del dispositivo es la persona. Tienen que saber que Raimundo Pelayo está de este lado del dispositivo. Entonces tienes que hacer todos temas biométricos, entrevistas, hacer grabaciones, hacer temas de geolocalización. Son circunstancias muy importantes que debemos de considerar, ¿no? Obviamente el riesgo no es una circunstancia que esté plenamente definida, es como el agua. Tú pones el agua en un recipiente y toma la forma del recipiente. Lo que quiero transmitir es que ustedes son el recipiente. El riesgo va a tomar la forma que ustedes le den, ¿sí? Y puede haber dos bancos, uno consigo del otro, y su modelo de riesgo es totalmente distinto. Pero para poderlo definir necesitamos identificar todos estos puntos que acabo de señalar. Lo pueden ver aquí en el slide numeral 1. Es muy interesante y muy importante cómo las corporaciones muchas veces en esta parte inicial, que es la identificación del riesgo, es donde empieza a fallar, ¿ok? No tienen un entendimiento pleno de su modelo de negocio. Y se los platico por qué. Y en las empresas, pues, locales o familiares, o que llegan a tener cierta circunstancia propia o llegan a tener cierta circunstancia de independencia de un corporativo internacional, es que no conocen el modelo de riesgo, el modelo de negocio plenamente. Dicen, oye, yo no atiendo personas, empresas extranjeras, pero llega el jefe y le dice, Juanito, necesito que recibas a mi amigo John Smith para que le dé servicios. Oiga, señor, pero es que nosotros no atendemos empresas extranjeras. Pues hoy ya empezamos a atenderlas. Y se empieza a generar un conflicto porque dice, pero es que mi modelo está diseñado para no atenderlas. Pero como llegó el jefe, digo, pues hoy sí. ¿Sí me explicó? Entonces empieza a generarse toda una serie de circunstancias donde el modelo de riesgo, el modelo de negocio no se conoce plenamente. Es importante el involucramiento de la alta dirección como punto principal. El involucramiento de la alta dirección como punto principal es básico, es totalmente básico. No podemos tener como un ente aislado. Que lo haga el oficial de cumplimiento, pues es su bronca, a mí nada más que me entregue resultados, ¿dónde firmo? Si la alta dirección no está entendida que la cultura de cumplimiento es una herramienta que le ayuda a administrar y mitigar riesgos, señores, están en el tema de prevención, les va a costar mucho trabajo, y mi sugerencia, abiertamente, lo he visto durante 15 años de experiencia en este tema, mejor emigren a una institución que sí quiera hacer las cosas. Se van a hacer muchos corajes. O sea, si tenía el cabello negro, se les va a hacer canoso de un año al otro. ¿Ok? Después viene un segundo punto, que es la administración y mitigación del riesgo. ¿Qué tengo que hacer para, una vez que identifiqué el riesgo, qué tengo que hacer para poderlo administrar? Recuerden, el riesgo es algo que no lo puedes volver cero. No, siempre va a haber una exposición. Hay diferentes grados. Te piden que tengas controles, políticas, criterios, procedimientos, hablando de
Lo decía David al inicio, identificación de tu cliente, monitoreo de tu cliente, sistemas automatizados, oficial de cumplimiento, capacitación, auditoría interna, auditoría externa, obviamente todo el proceso de reporteo. Es un cúmulo de cosas, un cúmulo de controles que van de manera orgánica y estructurada, empiecen a evaluar la información. En muchos casos dicen, oye, hemos llegado a muchas entidades de todos los tamaños, niveles que se imaginen, donde te dicen, oye, es que tengo una bóveda de 300 metros cuadrados llena de copias de identificación de todos mis clientes. Ah, qué bueno. Oye, ¿y ya los procesaste a través de una lista negra? No. Eso para mí es simplemente papel. Si tú no administraste la información para saber si alguno de tus clientes o usuarios representaba un riesgo a tu entidad, ¿de qué sirve que pidas una copia? ¿O de qué sirve que lo escanees? Entonces, por eso debes de implementar controles. A mayor riesgo, mayor supervisión. A menor riesgo, no quiere decir que lo dejes de lado o quite importancia, pero tu supervisión puede ser más flexible. Pero este riesgo que tú puedas detectar, ya sea mayor o sea menor, pues va a depender de la identificación que tú plenamente puedas ir haciendo. Entonces, es muy importante que eso lo tomen. Hay una fórmula muy interesante, si quieren tomar nota, la fórmula hablamos es, identifico el riesgo, le aplico mitigantes, o sea, y me da como resultado el riesgo inherente. Es riesgos menos mitigantes igual a riesgo inherente. Y el riesgo inherente que podamos obtener de esta identificación deberá ser plenamente ejecutado en función a que sea tolerable. Si un riesgo es muy alto y mis costos y controles no lo alcanzan, ¿sí me explico? O sea, me quedo aquí, pues obviamente tu administración de riesgo está mal ejecutada. Los controles y mitigantes por lo menos deben de estar al mismo nivel o un poco más arriba para que esto lo pueda cubrir. Si llegase a haber una desviación, aún lo puedes cubrir. Pero si estás en desventaja, pues no puedes hacer nada. Todo el tiempo vas a tener procesos de riesgos altos, vas a tener alertamientos, vas a tener bomberazos, vas a tener toda una serie de cosas que te van a estar costando mucha lana, pero mucha lana, mucho dinero, mucho esfuerzo, estar contratando expertos en el mejor de los sentidos, cuando aún tienes posibilidad de contratar expertos. Y también está otro tema donde si tu riesgo es muy alto, y quiero ser también muy claro, estamos hablando de lavado de dinero. Corrupción, narcotráfico, trata de personas, mafia. O sea, estamos hablando de cosas que te van a atacar todo el tiempo para que tú falles. Y soy así de drástico y soy así de fuerte porque no quisiera que lo vieran como un tema un tema burocrático, de hay un proceso más, un impuesto más que pide el gobierno de mi país o que pide el órgano regulador y supervisor, pues para hacer las arcas gubernamentales más amplias y No, al contrario, quiero que lo vean como una herramienta para que sus empresas se vuelvan seguras y confiables. Una empresa segura y confiable tiene mayor facilidad de accesar a créditos, accesar a cámaras de comercio, que puedas, no sé, si tu consideración es ponerte en un edificio de muy alto perfil o ponerte en un aeropuerto o tener negocios con una entidad extranjera, ten por seguro que te van a decir, y en temas de prevención al dinero, ¿cómo andas? ¿Quién es tu auditor? ¿Quién es tu oficial de cumplimiento? ¿Qué experiencia tiene? Quiero que me mandes un reporte interno de si estás cumpliendo o no estás cumpliendo. Entonces, véanlo como una herramienta. En México, como una experiencia, se los puedo decir, traemos regulación desde más o menos el año 99-2000. Y bueno, justamente muchos bancos, entidades financieras que empezaban a transformarse, eran intermediarios financieros que se empezaron a transformar en entidades financieras, pues justamente vieron el beneficio de hacer las cosas bien. Tenías acceso a capitales extranjeros, acceso a apoyos gubernamentales. México se dio cuenta que si no se subía al barco, empezaba a tener mermas en cuestiones de desarrollo. La OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial les dijo, a ver, México, espérame, pues eres buenísimo, ¿no? O sea, estás padrísimo, te generas mucha lana, tienes muchas empresas, eres un lugar neurálgico para el trabajo, pero no necesariamente quería decir que esto diera como resultado positivo, no quería decir que esto diera como resultado positivo el no tener, el no aplicar controles que fuera suficiente para que pudieran accesar a eso. Ciertamente tuvieron que generar todo un programa de cumplimiento. Y ahí es cuando Gafi establece una guía de enfoque basado en riesgo en 3 secciones.
Y la primera nos habla del enfoque basado en riesgo de acuerdo al lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. La sección de 2 nos dice guía para supervisores y la sección 3 guía para bancos. Nos dice qué debemos de hacer para ejecutar y aplicar y generar procesos de control dependiendo en el sector en el que estemos. Hablando de un enfoque basado en riesgo, tenemos todo un proceso que nos genera políticas, criterios, procedimientos dependiendo del sector en el que nos encontremos. Es muy interesante saber cómo en muchas ocasiones o en muchos procesos propios de temas de prevención, no se toma en cuenta el riesgo, simplemente se implementan controles, se generan políticas sin una razonabilidad. Y lo que hace Gafi, pues estructuralmente es darle la guía para bancos, la guía para supervisores, establece recomendaciones, establece secciones, establece circunstancias propias que debemos de ir absorbiendo y debemos de ir generando hacia nuestros entidades, ¿no? Si bien Gafi, esta regulación que establece las 40 recomendaciones, van hacia un país o hacia su marco jurídico, cada país tiene que tomar las medidas necesarias y suficientes para que esto englobe en su sistema financiero y en el sistema no financiero. ¿Sí me explico? Una cosa hace Estados Unidos, una cosa hace México, una cosa hace España, una cosa hace Costa Rica, una cosa hace Perú, y toda esa función va determinada en qué hace el país. Quisiera que lo viéramos como que el país es una entidad financiera que tiene muchos modelos de negocio, que tiene muchas circunstancias, entonces es obligación de los legisladores, de los órganos de gobierno, de los órganos ejecutivos, judiciales inclusive, decir, oye, ¿cómo voy a bajar este tipo de secciones? ¿Cómo bajar este tipo de reglamentación a mi país? Ciertamente, a nivel Latinoamérica, pues funcionamos muy similar, de una manera muy similar, entonces tenemos la facilidad de poder involucrarnos como en un mismo bloque, en un mismo sector de regulación. Entonces es muy importante que podamos considerarlo de esa manera. Siempre me gusta en las pláticas tener algo de ilustración, algo que nos permita evaluar, oye, ¿cómo puedo entender un enfoque basado en riesgo? Yo cómo sé que soy más riesgoso que el de enfrente, cómo sé que soy menos riesgoso que el de atrás, ¿no? O sea, el de atrás sí, no, de plano atiende a todos, yo solamente a mis friends and family. Pues yo creo que todo va a depender de a qué riesgo te estés enfrentando y cómo te estés preparando. Y yo lo veo así, veamos esta montaña en la primera ilustración, pues es una persona, una chica que aparentemente está haciendo como cross-training, está corriendo en el campo, se acerca a un acantilado, pero no corre ningún riesgo, simplemente se está acercando a una bonita vista, está en un nivel del mar adecuado, no requiere otro tipo de ayudas, trae ropa deportiva, entonces hago ver que se está preparando para el riesgo que ella está enfrentando. Después nos vamos a la segunda ilustración, es alguien que hace montañismo, trae ahí unas aldabas, trae correas especiales de ese algodón o súper elástico y rompible, trae pantalones adecuados, trae un arnés, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene armellas, pues aparentemente de acero. Entonces, si él quiere descender de la montaña, lo va a hacer de forma segura, pero su riesgo es totalmente diferente al de la ilustración anterior. Y de ahí nos vamos a la ilustración final. Este cuate, si no me equivoco, es el Everest. No sé, David, tú dime si es foto del Everest, seguramente sí. Y justamente es una persona que está enfrentando un riesgo mucho mayor, está enfrentando un reto muchísimo más drástico, requiere mucha concentración, requiere mucha preparación, debe traer equipo especial, herramientas de otro tipo, calzado, botas, o sea, son circunstancias que debe de generar. Entonces, son procesos que nos van dando circunstancias muy definidas, ¿no? Es necesario que tomen este tipo de ejemplos para que ustedes vean qué tan alta es la cuesta, ¿sí? Cuántos obstáculos van a encontrar. Y en función a eso, pues vas a tener que ir armándote, ¿sí? Con distintas herramientas para tú poder enfrentarlo. Lo vimos en las ilustraciones, ropa deportiva, después ya trae equipo de escalada y después trae equipo de alpinismo. Entonces van generando el riesgo que tú vas absorbiendo, tiene que irse acompañando de herramientas que te ayuden a contenerlo. ¿Sí me explico? David, Abraham, no sé qué más quieran ustedes agregar. Yo por mi parte, Raimundo,
Estoy totalmente de acuerdo contigo. No sé si David tenga algo adicional, sino para proceder con la siguiente parte de la ponencia. David, ¿algo que quieres agregar de lo que comentó Raimundo? Sí, me parece muy importante lo que Raimundo señala porque habla que cada caso es distinto. Y precisamente en la evaluación que Gafi le hace a Costa Rica en 2015, una de las principales observaciones fue que existía una estrategia casi monolítica para afrontar el problema dentro de todos los diversos sujetos obligados. Yo creo que esto lo podemos extrapolar justamente a nivel micro a nuestros clientes y es por esto que creo que es tan importante que tanto a nivel de clientes como a nivel país no exista solo una misma receta para todos, que es justamente lo que conversaba Raimundo. Así que me parece justamente que en eso está el chiste, ¿no? Saber adecuarnos, precisamente como lo dijo él, los riesgos son como el agua, se van adaptando. Entonces suscribo lo que dijo Raimundo y podemos continuar. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Raimundo. Pues buenos días a todos. Les agradecemos que estén aquí presentes para esta exposición del tema de lavado de prevención de lavado de dinero. Y pues ahora vamos a tocar algo que ya estuvo platicando Raimundo, pero lo vamos a ahondar un poquito más. Ahorita al terminar Raimundo platicaba, nos hacía ver la importancia de cómo el Gafi va creando unos diferentes tipos de guías para revisar o analizar el enfoque basado en riesgos. Aquí, ¿qué es lo que pasa y lo que debemos de comprender todos los asistentes? Que el tema del enfoque basado en riesgos que nos propone Gafi no lo veamos únicamente como lo está aplicando para el país, no, se le aplica al país de manera general para que todos podamos determinar de diferentes formas las guías que debemos estar analizando, sacando o elaborando para nuestra empresa, así como para también los supervisores y para los bancos. A continuación, ahí vamos a ver una serie de slides adicionales para poder comprender un poquito más sobre lo que nos habla el Gafi y entender y poder nosotros proceder a realizarlo de manera conjunta. Entonces, vamos a continuar con la presentación. Para no detenernos, uno de los elementos clave que veíamos ahorita que nos platicaba Raimundo en la parte del EBR es lo que necesitamos entender nosotros como empresa es que debemos de tener una misma idea y que nos implica ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar, tenemos que identificar y tenemos que evaluar y sobre todo comprender los riesgos de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo al que estamos expuestos y así mitigarlos. Porque en un inicio se exponían las leyes o las reglas del juego y únicamente era, bueno, vamos a poner las reglas y esto es lo que se tiene que realizar. Bueno, ahora lo que nos permite o lo que nos están adicionando es que nosotros, al momento de conocer nuestra empresa, a conocer nuestros productos, a conocer nuestros diferentes clientes, todo el sistema que estamos manejando, lo que tenemos que hacer nosotros es, ya que conozco la parte normativa, que realmente es algo importante que debemos de cumplir, bueno, ahora me tengo que brincar a la parte de que yo conozco mi empresa, yo conozco mi producto y tengo que aplicar controles y riesgos a los cuales yo voy a estar mitigando en este sentido. Entonces, debemos de tener una misma idea todos como negocio, como supervisores y como diferentes, que tenemos que estar aplicando, identificando y evaluándolo de manera correcta. Posteriormente, tenemos que aprender que todo esto es un nuevo enfoque y que este nuevo enfoque que nosotros vamos a estar aplicando dentro de nuestra empresa, tenemos que hacerlo saber a los diferentes integrantes de nuestro negocio, pero con una expectativa que todos estemos de acuerdo, porque lo que nos está aplicando o un problema que siempre hemos visto nosotros en los diferentes sujetos obligados o en los clientes que hemos estado participando es, oye, a ver, ¿cuál es mi principal función? Oye, yo a lo mejor quiero otorgar créditos, ¿sí? Mi función es otorgar créditos en la parte comercial, yo tengo que otorgar créditos. Oye, pero también tengo la parte normativa. Y la parte normativa que me dice, oye, tengo toda una serie de obligaciones y de requerimientos que me hacen a mí, en los cuales yo tengo que estar aplicando dentro de mis procesos y que a lo mejor en la parte operativa me va a estar afectando. ¿Por qué? Oye, a lo mejor yo quiero otorgar un crédito, como en la parte comercial, yo quiero otorgar un crédito a una persona que no tiene todos los documentos necesarios para poder yo hacer un KYC de ese cliente. Entonces, al no tener toda esa información, yo como parte comercial lo que quiero es otorgar el crédito. Pero al no tener esa información, oye, yo lo puedo otorgar sin ningún problema, pero llega la parte normativa y dice, oye, a ver, espérame,
Aquí lo que tenemos que hacer, lo que nos aplica la normatividad es esto y hay que pedir todos estos documentos. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Y entra un conflicto, y ese conflicto es ese nuevo enfoque que debemos estar todos, tenerlos en mente y hacerlo, plasmarlo en toda la institución. Porque lo que dice la parte normativa es cumple y la parte comercial es vende. Pero tenemos que estar en un conjunto y hacer saber eso a las diferentes instituciones, porque eso es un problema importante que debemos de tener para poder entender el enfoque basado en riesgos. Y aparte, tenemos que hacer una aplicación estándar. Esta aplicación estándar, para poder nosotros también hacerlo de manera que fluya la información y que todos los diferentes organismos puedan estar interactuando entre sí. Aquí lo que vemos, algunos de los diferentes retos que nos marca la guía del GAFI. En la primera es la asignación de responsabilidades en un enfoque basado en riesgos. Tenemos que definir diferentes responsabilidades a quién se le va a estar asignando. Si bien y tomamos en cuenta, lo podemos ver de manera general país, pero nosotros tenemos que adaptarlo a nuestra institución. Entonces, ¿cómo voy a asignar responsabilidades? Bueno, a nivel país se designa una entidad supervisor, se designa una entidad que esté evaluando y que esté aplicando las diferentes sanciones. Bueno, nosotros como empresa, lo que tenemos que estar haciendo es, de igual forma, asignar responsabilidades dentro de nuestro nicho de negocio, de nuestro mercado, y así poder estar asignándole a cada uno una diferente responsabilidad para que se pueda atender el enfoque basado en riesgos. Otro de los retos que se van a presentar es la identificación del riesgo del EAFT. Para poder identificarlo, nosotros tenemos que tener información precisa, información oportuna y objetiva de cada uno de los diferentes riesgos del EAFT. Esto es un requisito previo para poder establecer un enfoque basado en riesgos que sea eficaz, porque si yo no conozco todos los diferentes riesgos que yo tengo como institución, pues no voy a poder aplicar absolutamente nada de manera correcta. Aquí, si nos vamos a la parte país, cada país debe de aplicar mecanismos para facilitar el cambio y que se crea una información apropiada para obtener los diferentes resultados en las evaluaciones que se vayan a hacer de cada uno de los riesgos. Pero si yo no tengo bien identificada estos riesgos que a mí me están afectando como empresa, pues bueno, entonces no voy a poder aplicar nada de manera correcta. Primero necesito identificarlos de la mejor forma. Posteriormente, ya que los identifiqué, otro de los retos es evaluar el riesgo. Muchos podemos decir, oye, pero ¿cómo lo voy a evaluar? ¿Qué diferentes conceptos debo de tomar para poder hacer una correcta evaluación del riesgo? Bueno, en la parte de lo que implica los países o los bancos o las diferentes autoridades competentes, tienen que identificarlo de diferente forma, porque no es lo mismo en el sector financiero o el sector de las actividades y profesiones financieras no designadas. Entonces, son diferentes formas de cómo se debe de llevar a cabo cada una de la evaluación de riesgos dentro de la institución, pero tenemos que entenderlos y evaluarlos de la mejor forma. No podemos dejarlos únicamente a, bueno, esto es lo que yo creo, hasta ahí lo dejamos y posteriormente ya no voy a solucionar nada. No, tengo que crear una correcta evaluación del riesgo que estoy enfrentando. Posteriormente, ya que hice la correcta identificación del riesgo, me voy a pasar ya que lo evalué, ahora me voy a ir a mitigarlo. Bueno, cada uno de estos mitigantes que vamos a estar teniendo nosotros son esos controles que debemos estar aplicando para un enfoque basado en riesgos correcto. ¿Cómo es esta parte? Bueno, tenemos que aplicar un control identificando principalmente el riesgo y cómo lo voy a estar atacando para poder absorberlo. Una cosa es cómo lo voy a mitigar, pero no me lo voy a quitar. Hace un momento Raimundo platicaba del riesgo inherente. Entendamos el riesgo inherente como lo siguiente. Siempre me gusta dar este ejemplo porque es lo más sencillo. No porque yo tenga N cantidad de controles que pueda mitigar mis riesgos, no quiere decir que yo ya estoy libre de pecado y que no me van a poder a mí utilizar para lavar dinero. No. Al contrario, no es vulnerable, no es 100% eficaz. Hay una cierta vulnerabilidad que es la que les quiero comentar, que es el riesgo inherente. Por ejemplo, si ustedes, como pueden ver, lo voy a extrapolar a este ejemplo. Si ustedes ven cómo salen los aviones en los aeropuertos, pues bueno, en los aviones hay regulaciones, hay diferentes controles que se siguen
para que se esté evaluando que realmente el avión pues vaya a despegar, ¿no? La aerolínea lo revisa, que todo esté en orden, el chequeo general, bueno, ya va a despegar y también después, posteriormente, el aeropuerto hace una evaluación general de qué es lo que va a hacer el avión, que todo esté en condiciones de viento, que todo esté de manera correcta, que todo vaya a salir perfecto. Pero eso no implica que el avión en el aire pues vaya a tener alguna falla. Eso nadie lo puede saber, entonces ese es el riesgo inherente. Entonces, para poder mitigar el riesgo, nosotros tenemos que estar conscientes que hay un riesgo inherente, que no te lo vas a poder quitar porque es propio de la operación. Entonces, esta operación, tú tienes que estar consciente de esto y únicamente lo que vamos a hacer es mitigar esos riesgos con controles de manera eficaz para poder nosotros tener un adecuado panorama de lo que son los riesgos y cómo lo vamos a estar mitigando. Muchos dicen, oye, pues, ¿cómo me quito el riesgo al 100%? Pues bueno, pues cierra, deja de operar. Esa es la mejor forma en cómo tú te vas a poder quitar ese riesgo, pero no lo vas a poder hacer de manera correcta. Entonces, se tiene que estar haciendo mucho énfasis en que tenemos que hacer una mitigación correcta y adecuada del riesgo para que no tenga algo que quede fuera y que no lo estemos controlando. Posteriormente viene ya para finalizar en la parte de los retos, el desarrollo de un entendimiento común del enfoque basado en riesgos. Esto depende del entendimiento que tengan las autoridades competentes, en este caso, pues los bancos, pero que lo aplicamos a nosotros en la empresa, de lo que implica el enfoque basado en riesgos, de cómo se debe de aplicar y de cómo se deben abordar los diferentes riesgos del AFT, ¿sí? Esto nos habla de que este entendimiento debe estar regulado o debe estar bien sustentado con un marco jurídico y normativo y que explique a detalle el grado de discrecionalidad que los bancos deben hacer frente a los riesgos que se identifican. Pero volvemos y les insisto, esto es una guía para los bancos, para los supervisores, pero nosotros lo podemos adoptar a nuestras empresas, porque acuérdense, el GAFI nos marca la recomendación número 1 y esta es la del enfoque basado en riesgos. Entonces, para poder hacer esto, debemos de necesitar o entender cada uno de los diferentes retos que se van presentando de acuerdo a lo que nos está hablando el GAFI en esta guía de supervisión. Aquí, ahora vamos a pasar a la parte en la guía de los supervisores o la guía para supervisores. ¿Qué es esto? Bueno, en cada una de las diferentes regiones, pues hay diferentes supervisores que están teniendo o que tienen cierta responsabilidad dentro del marco normativo. En el caso de ustedes está lo que corresponde a la SUGEP. La SUGEP es la que hace toda la parte de supervisión de cada uno de los diferentes órganos o entidades supervisadas que vienen siendo los sujetos obligados. Entonces, aquí lo que nos marca, o lo que nos dice la guía de GAFI, es qué es lo que debemos aplicar en guía para supervisores del GAFI. Aquí tenemos que hacer también una diferenciación. Una cosa es los sujetos obligados, que ahorita también mencionaba David al inicio, y otra cosa es lo que nos marca en las actividades y profesiones financieras designadas, y nos habla muy específicamente de la recomendación número 26 del GAFI, que habla de ellas, y de la nota interpretativa que se está estableciendo para esta parte. Aquí nos indica también que debe de existir una regulación y una supervisión para estas diferentes instituciones financieras que no están dentro del otro sector. Entonces, aquí lo que debemos estar teniendo es una adecuada comprensión del riesgo y de igual forma que debamos o que se deba al supervisor entender los diferentes riesgos a los que está expuesto. ¿Y cuáles pueden ser los diferentes riesgos a los que está expuesto el sujeto obligado? Pues la naturaleza y la complejidad de los productos y servicios con los que está manejando. No es lo mismo que yo revise o que yo analice como supervisor a una entidad que tiene un producto o a un banco que tiene N cantidad de productos. Entonces, la naturaleza y la complejidad es mucho mayor. El tamaño también tiene mucho que ver. El tipo de modelo de negocio que está siguiendo. Ahora hay muchos modelos de negocio, como decía Raimundo, que están cambiando o están migrando a la parte tecnológica, que todo esto nació a raíz de la pandemia. Bueno, hay un modelo de negocio diferente y esos diferentes riesgos tiene que estarlos considerando el supervisor. Los sistemas de gobierno que se manejan en cada una de las diferentes regulaciones a nivel país. Hay que comprender la información financiera y contable. No únicamente es, oye, yo vengo y te reviso y te evalúo que realmente cumplas con la parte de prevención de lavado de dinero o prevención de lavado de activos. No, también tengo que ver yo como supervisor
cuál es tu información financiera y contable, y ver que tus números realmente sean claros y que tenga una cierta validez para yo poder evaluar esos números que tú me estás dando. Los diferentes canales de distribución, cómo se maneja el sujeto obligado, los perfiles de los clientes, que esto es lo más importante. El KYC o el Know Your Client, el que tú identifiques a tu cliente, esa es la parte fundamental para que una institución no sea sujeta o no sea propensa a que laven dinero con ella. Porque si yo conozco cuál es el perfil de mi cliente, pues ya de ahí en fuera yo puedo estar muy seguro de que a lo mejor lo que se está realizando, lo que está haciendo, pues es algo que está bien, porque yo puedo identificar que realmente están siguiendo los pasos adecuados para poder saber con quién estoy teniendo una operación dentro de mi empresa. La localización geográfica donde están ubicados también es importantísima. Los países de operación, donde tengo yo presencia, porque probablemente, les pongo un claro ejemplo aquí en México. Oye, hay un sujeto obligado que está en una parte de las zonas que son más conflictivas, hablando de temas de delincuencia organizada y de lavado de activos. Oye, pero yo tengo un cliente que está aquí en una zona que está muy retirada. ¿Por qué viene un cliente de aquella zona y me pide un crédito aquí? ¿Por qué no lo hacen en aquella ciudad? Bueno, es que esos son los diferentes modelos en los que ellos se manejan para poder tener poder entrar al sector financiero y poder hacer esos tipos de cambios. Entonces, hay que tener bien controlados los países en los que están operando, los controles vigentes a los que está expuesto, la calidad de la política y la gestión de los riesgos que se está haciendo, y la función también de la supervisión interna que está llevando cada uno de los diferentes sujetos obligados en materia de PLD. Después, aquí nos vamos a pasar a la guía para bancos. En la guía para bancos es muy similar. De hecho, si ustedes observan y lo que hemos estado platicando, todo va enfocado generalmente, es muy similar las diferentes guías, tanto para supervisores, el enfoque basado en riesgos y la guía para los bancos. Aquí lo que debemos estar nosotros ahora aquí enfocándolo en la parte del GAFI es cómo aplica de manera directa a los bancos y a las diferentes instituciones financieras. Entonces aquí lo que podemos observar es que no podemos aplicar el mismo criterio para un banco pequeño o un banco grande. La evaluación de riesgos en el pequeño debe de ser muy simple, y en el banco grande tiene que ser una evaluación un poco más extensa, más aplicada, algo más sofisticado, porque no es lo mismo, como les mencionaba ahorita, los riesgos que yo estoy presentando en un solo producto a un banco que tiene N cantidad de productos. Entonces aquí tenemos que ver esa ponderación en donde podemos concluir esta evaluación del riesgo. ¿Qué factores hay que considerar de igual forma? Y son muy generales, son muy similares a los que mencionábamos ahorita. La naturaleza y la escala y la complejidad del negocio, a qué mercado está dirigido, el número de clientes de alto riesgo, todos los diferentes indicadores que debemos estar nosotros teniendo en cuenta, pues es esta parte. Es esta parte que no debemos de dejarla pasar, y que debemos de estarla teniendo en cuenta para que podamos tener una adecuada identificación del riesgo y posteriormente una mitigación del riesgo. Aquí volvemos a lo mismo. Para poder mitigarlos, debo de tener una debida diligencia continua y monitoreo de las actividades del cliente. Porque aquí, si yo no porque yo tenga a un cliente identificado a un inicio, de que, oye, pues es un cliente de bajo riesgo, no por eso lo voy a tener siempre de bajo riesgo. Tengo que darle una constante monitoreo de las actividades que realiza el cliente para poder determinar, oye, a ver, al inicio fuiste de bajo riesgo, pero con tus cambios o con todo lo que se ha venido haciendo en estos movimientos, o durante el año, perdón, has ido modificando tu calificación de riesgo. Entonces ahora tienes un riesgo diferente. Entonces hay que estar monitoreando porque esto va a venir cambiando. Posteriormente, hay que actualizar de forma periódica los perfiles de riesgos del cliente. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba ahorita hace un momento. Y además de todo esto, el tomar medidas para cumplir con las sanciones nacionales e internacionales mediante la verificación de los nombres del cliente. Aquí hay que estarlos buscando y hay que estarlos evaluando dentro de las listas negras que nos emiten los diferentes entes reguladores, para nosotros realmente conocer si ellos están dentro o están siendo considerados como de un cierto o riesgo diferente, para poder considerarlos así.
aquí tenemos vamos a cambiar, ya vimos lo que es el GAFI, y un breve resumen de lo que platicamos ahorita del GAFI. Bueno, acuérdense, es simplemente identificar los diferentes riesgos, cómo los voy a estar evaluando, cómo los voy a mitigar y posteriormente cómo los voy a estar dándole un seguimiento adecuado para poder mitigarlos y que no seamos propensos a que laven dinero con nosotros. Ahora vamos a tocar el tema de la adecuada gestión de los riesgos, pero esto ya relacionado a la parte del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Aquí lo que nos vamos a enfocar únicamente es en la parte 1. Es otra guía muy similar a lo que nos marca GAFI, pero aquí está muy enfocado únicamente a la parte de los bancos. Entonces, aquí los elementos esenciales, como lo vemos aquí en la columna izquierda, es donde nos vamos a poner especial atención en los elementos esenciales de una sólida gestión del riesgo. En número 1, vemos ahí la evaluación de la comprensión y la gestión y mitigación de los riesgos. ¿Cómo se va a hacer esta parte? Volvemos, y a lo mejor puede sonar redundante, pero es, oye, tengo que evaluar, comprender y gestionar y mitigar los diferentes riesgos. Debo de tener una política de aceptación de clientes. Debo de tener una identificación y verificación y elaborar un perfil adecuado de riesgo de cada uno de los clientes. Darle un seguimiento continuo, gestión de la información, notificación de transacciones sospechosas. Todo esto tenemos que estarlo evaluando. Entonces, si nos vamos uno por uno, por ejemplo, en la evaluación y comprensión de la gestión y mitigación de los riesgos, pues tenemos aquí nosotros, lo podemos ver en tres diferentes o en tres grandes nichos, que es la primera, las unidades de negocio. En la evaluación y comprensión de los riesgos y para poder mitigarlos están las unidades de negocio. La unidad de negocio al inicio son las personas que están en al front desk, que atienden directamente al cliente. Ellos son el primer filtro para poder determinar si el cliente que se está acercando con nosotros es un cliente que no va a tener algún problema en términos de riesgo para nosotros. Posteriormente, oye, pues yo ya pasé el expediente del cliente, yo ya lo compartí, yo ya lo di. Bueno, ahora, ¿qué es lo que sigue? Oye, pues a lo mejor también está el responsable ejecutivo. El responsable ejecutivo es el que está allá atrás y está revisando toda la información, el que está haciendo toda la diferente revisión de cada uno de los factores que pueden estar dentro de este cliente que nos está viniendo aquí a pedir información. Oye, ¿ahora qué voy a pasar? Yo ya lo revisé, ya lo analicé. Y espero ya que todo esté de manera correcta. Bueno, ahora, ¿cuál es el otro filtro que yo puedo tener dentro de mi institución? Oye, auditoría interna. Auditoría interna también es un filtro de que, bueno, ya pasó por los dos diferentes filtros. Ahora yo como auditoría interna lo que tengo que hacer es evaluar e identificar realmente que los mecanismos y que estas tres líneas de defensa a las que estoy mencionando, que es la unidad de negocio, el responsable ejecutivo y la auditoría interna, realmente estén funcionando de manera conjunta para poder hacer frente a cada una de estas diferentes obligaciones que tenemos como institución. Posteriormente, vamos a hablar ahora de... Perdón, un segundito. Bueno, aquí ya lo vimos, la política de aceptación de clientes. En la política de aceptación de clientes, los bancos deben desarrollar un adecuado KYC de cada uno de sus clientes. Tienen que elaborar un Know Your Client especial para que todo salga de manera correcta y se puedan evaluar los diferentes riesgos que tienen los bancos en cada una de las diferentes situaciones que se vayan presentando cuando va a aceptar un cliente. Posteriormente, tenemos la identificación, la verificación y elaboración de un perfil de riesgo adecuado. Bueno, ya lo recibí, ya lo tengo, ya lo identifiqué y ahora tengo que ponerle o asignarle una identificación de riesgo correcta, pues que sea de la mejor forma para poder nosotros como un banco o como el sujeto obligado, poder hacerle frente a cada uno de los diferentes riesgos que se vayan presentando dentro de ese sujeto obligado. Posteriormente nos vamos a pasar al seguimiento continuo. Ya le di una calificación, ya lo evalué, ya tengo toda la información de él. Bueno, ahora voy a darle un seguimiento continuo. No lo voy a dejar, lo voy a seguir revisando y evaluando para poder determinar cuáles son las diferentes transacciones que tiene, cómo se ha ido manejando dentro de la institución, cómo lo vamos viendo y cómo vamos viendo que va cambiando su perfil transaccional. Bueno, ese seguimiento continuo hay que seguirlo realizando.
Posteriormente, la gestión de la información. Oye, ¿cómo nos vamos a estar comunicando entre nosotros para poder estar haciendo paso a la gestión de la información? Bueno, hay que tener un mantenimiento de registros adecuado, que tengamos toda la información necesaria y que lo tengamos bien establecido y que tengamos bien archivados nuestros diferentes expedientes, una actualización de la información, darle ese monitoreo continuo y el suministro de información a los supervisores. Esto también es fundamental para nosotros poder gestionar o tener una buena mantenimiento de los diferentes registros que estamos teniendo dentro de la institución. Posteriormente, vamos a ver aquí la identificación de transacciones sospechosas. Aquí la notificación de transacciones sospechosas son, oye, yo ya lo identifiqué, yo ya vi dentro de su perfil transaccional que está haciendo ciertos movimientos o que está llevando a cabo ciertas actividades. Ya identifiqué que tiene algo raro, algo complicado, que no nos guste, que vemos que puede ser un foco de alerta. Bueno, lo que tenemos que hacer aquí en este foco de alerta es, oye, tengo que notificarlo y tengo que ver cuáles son esas transacciones y hasta qué nivel yo lo puedo escalar a un directivo o únicamente lo paso para poder evaluarlo. Entonces, hay que estar pendiente de estas transacciones sospechosas para poder nosotros tener el entendimiento de qué es lo que está haciendo el cliente y que la parte normativa y la parte que está gestionando a nivel país, todos los controles, o en este caso la SUGEP, lo que está evaluando, ver que realmente esto sea una transacción sospechosa y que pueda afectar de manera directa al tema de prevención de lavado de dinero en conjunto con los clientes. De esta forma, esta sería ya mi último comentario. Le di un poquito apresurado porque ya estamos cerca de la hora para poder concluir, pero pues esperamos que esto haya sido de fortalecimiento para cada uno de ustedes y pues bueno, vamos a pasar aquí a las dudas o comentarios. Les cedo la palabra a Catherine, que nos pueda apoyar con esta parte. Gracias. Muchas gracias, Abraham, y a los expositores de esta mañana. Vamos a iniciar con el periodo de consultas. Tenemos 3 consultas muy específicas y la primera de ellas dice, según Gafi, en una matriz de riesgos, ¿existe alguna forma específica de aplicar valores a diferentes riesgos o se hace de acuerdo a la técnica de auditoría normal? ¿Qué tal? Si quieren yo participo en esa, Catherine. Mira, hay muchas metodologías que puedes utilizar para la medición de riesgos. Nosotros regularmente recomendamos la de promedios ponderados, que hagas un análisis de tu base de operaciones de 12 meses hacia atrás, verifiques cómo puedes identificar tu modelo de negocio, clientes, zonas geográficas, tipos de productos, servicios, y le vas asignando el peso en función a qué tan escalonado está la estructuración de tu empresa o de tu negocio. Si me explico, puedes también tomar datos estadísticos. Estoy seguro que el gobierno de cada país, en el caso de Costa Rica específicamente, estoy convencido que las cámaras de comercio, la dependencia que vea temas económicos, la dependencia judicial que vea incidencias delictivas, tiene información que pueden ustedes de manera directa poder empezar a mapear. No es un trabajo sencillo, si quiero comentarlo, no es un trabajo sencillo, pero estoy convencido que la dependencia regulatoria que tienen ustedes en temas de sistema financiero y todo este tema de regulatorio, tiene información que les podrá funcionar. Pues hay N cantidad de metodologías, está la metodología de árbol, está la de corbata, está promedios ponderados. Hay algunas que son un poco más sofisticadas, donde empieza a identificar otro tipo de maneras de medición. Pero mi sugerencia principal es primero mapear el qué haces, cómo está estructurado en función a tu nivel de concentración. Si yo soy una empresa que vende vehículos de alto costo o en moneda extranjera y eso significa el 50% o más de mi negocio, pues obviamente quiere decir que ahí tienes un factor de riesgo muy plenamente identificado. Si soy una empresa que se compra y venta de divisas, pero me dedico al sector turístico, pues obviamente está muy pulverizado tu cartera de clientes. Entonces, si soy yendo a otro ejemplo, soy una empresa que da servicio
presta dinero, pero solamente tiene 5 clientes y cada cliente vale $1,000 millones, pues obviamente tienes muy segmentado tu modelo de negocio. Entonces es importante que lo verifiquen de esa manera para que lo pudiesen mapear y de ahí partir, ¿no? También va a depender de la estructura, el tipo de negocio, la cantidad de clientes, la apertura que tengas como empresa. Hay empresas que tienen muchos puntos de venta, muchos puntos de atención, hay otros que es solo uno. Entonces va a depender de tu estructura. Muchísimas gracias. La siguiente consulta nos dice, el acuerdo 1321 solo rige para entidades financieras. ¿Cuáles son las sanciones por no cumplir y cuál es el plazo? Gracias, Catherine. Sí, efectivamente el acuerdo 1321 solo rige para las entidades reguladas por el artículo 14, que son aquellas entidades financieras. La sanción, bueno, el artículo primero ya de este nuevo acuerdo señala que en caso de que así sea requerido por la superintendencia, es decir, por la SUGEF, de pedir información, a ver si se actualizaron los programas y las metodologías, y esto no se cumple, pues se revoca la autorización, que esta autorización se llama la autorización de adecuación regulatoria. Entonces dejaría de operar este establecimiento que no cumpla o esta entidad que no cumpla. El plazo tiene todo este año para prepararse, y a partir del 1 de enero del 2022 ya la superintendencia está absolutamente legitimada para pedir la nueva documentación y las nuevas metodologías. Muchas gracias. Quisiera andar un poquito ahí en lo que comenta David, y para quien nos hace esta pregunta, algo que es necesario que tomen en consideración es no pierdan el delito de la escena. Más allá de que el órgano regulador te diga no cumpliste y te va tu multa o tu sanción o los oficios administrativos, es ¿qué pasa si te acerca un narcotraficante y está operando contigo? Olvida el riesgo regulatorio, vámonos al riesgo legal. Es cárcel, es desprestigio, riesgo reputacional. O sea, la implicación que genera, ¿cuánto costaría la multa? Para mí en lo particular, y que lo he visto durante estos años de experiencia, es lo menos importante. Lo más importante es que estés protegido y estés convencido de que estás haciendo las cosas bien. Ustedes recordarán un caso que sucedió en México, Estados Unidos, que se llamó Shenli Yegon, que fue un chinito, bueno, fue un chino que se nacionalizó mexicano, que se encargaba de importar fentanilo. El fentanilo es para poder generar metanfetaminas y drogas sintéticas. Bueno, este cuate era un freelance que lo que hacía es que él traía la droga o el precursor de estas drogas a México, y él se las vendía a los cárteles de las drogas. Entonces, ¿con qué crees que le pagaban? Efectivo. Este señor se hizo pasar por un super empresario, un gurú de las importaciones de China, y lo que sucede es que operó con los bancos que te imagines, ¿no? Y voy a decir bancos internacionales como Santander, como BBVA, como Citi, lo tenían como cliente. El resultado de la investigación, le dijeron a los bancos, oye, ¿él con quién tienes operaciones con él? Sí, claro, aquí está mi expediente. Si ustedes investigan un poco la noticia, no hubo ningún funcionario bancario y ningún banco involucrado. Operó con entidades locales mexicanas, con entidades financieras mexicanas locales, que también fueron muy, muy contundentes en los procesos de control y verificación de sus datos y documentos, al grado que cuando FGR, la DEA, FinCEN, levantaron la mano para decir, a ver, aquí quiero saber qué parte del sistema financiero falló, nadie falló. Todos hicieron el deber ser. Pero yo pongo sobre la mesa, ¿qué hubiera pasado si una empresa familiar que tiene intereses económicos con este señor y que no hizo el deber ser? Olvídate de la multa, esos cuates hubieran acabado en la cárcel. Hoy estarían en la cárcel. O, lo voy a decir muy claro, estarían muertos, porque este cuate se dedicaba al narcotráfico. Y encontraron en su casa $200 millones en efectivo. Entonces, alguien que hace eso no se va a detener en saber, me habrá mandado como reporte. Él va a callar bocas al por mayor, Y se los digo así de abierto y así de claro, porque estamos hablando de delincuentes de muy alto perfil. Muchas gracias, Raimundo y David. La última consulta que tenemos para esta mañana dice, en materia de sistemas informáticos de monitoreo, ¿hay algún estándar internacional? Si me permites ahí tomar esa pregunta. Claro. Adelante, Abraham. Sí, hay un estándar internacional. Bueno, sí hay
nos marca la autoridad en la parte también, de hecho, en el GAFI, nos dice cuáles son los diferentes esquemas que debemos estar nosotros determinando como sujetos obligados para poder tener un sistema adecuado que nos permita tener todas estas diferentes, vamos a ponerle filtros, en los cuales tenemos que poner atención o especial atención. Por ejemplo, te dice el GAFI que debemos de tener un sistema adecuado, un sistema que debe de ser auditable, un sistema que debe de darle seguimiento a las transacciones y operaciones, un sistema que nos permita tener acceso a los diferentes perfiles transaccionales que va teniendo el cliente, que tenga la facilidad de que pueda monitorear los diferentes cambios que vaya teniendo un cliente determinado. También que nos pueda hacer o darle un seguimiento adecuado a cuando cambie el perfil, que nosotros podamos identificar en base a una alerta, que digamos, oye, yo le pongo un parámetro y el parámetro me dice que únicamente va a tener operaciones por 5,000, 6,000, no sé, la cantidad que sea. Oye, pero bueno, en uno de esos movimientos que tuvo una alerta de 10,000, oye, superior a lo que tenía ya parametrizado en su perfil transaccional. Bueno, todas estas cualidades que debe tener, pues son alertas que nos debe de estar arrojando. También estar en conjunto con la parte de la identificación del cliente, que lo podamos evaluar en listas negras, que tenga esa sinergia o esa conectividad para poder hacer esa evaluación de manera correcta. Entonces, es un estándar internacional, pero hay diferentes tipos de sistemas que aplican para cada uno de los países. Entonces, eso ya depende del proveedor que cada uno de nosotros elijamos, pero sí necesitamos primero conocer y estar dentro de la obligación que nos está marcando el GAFI para nosotros poder comprender eso que nos dice y posteriormente buscar cuál es la mejor opción que tengamos para poder aplicarlo dentro de nuestras empresas. Perfecto, muchas gracias, Abraham. Agradecemos a Abraham Guerra, socio de Business Advisor Service de Grant Thornton, México, Raimundo Pelayo, socio de Business Advisor Service de Grant Thornton, México, y por supuesto David Morales, Senior de Impuestos de Grant Thornton, Costa Rica. Antes de despedirnos, muchachos, unas palabras de despedida para las personas que nos acompañaron en el evento de hoy. Sí, claro. Primero agradecer la invitación, agradecer el interés. Y sobre todo es mejor prevenir que corregir. Y sobre todo acérquense a expertos que tengan las tablas para poderles dar orientación específica. Cuando en algún momento en México sucedió mucho que cuando empezó esto a tomar fuerza, pues salían expertos de todos lados y créanme que he visto proyectos que se han llevado durante mucho tiempo de manera incorrecta. Tienen que reinvertir, tienen que reprocesar y empezar de cero. Entonces, elijan bien a quien les pueda estar ayudando. Estoy convencido que nosotros podemos ser una de sus mejores opciones y quedo atento a sus dudas y comentarios para brindarles el apoyo que ocupen. Muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, Raimundo. Abraham, sus palabras de despedida. Sí, muchas gracias, Katy. Pues sí, de igual forma ponernos a sus órdenes. Sabemos que para una hora es mucha la información que estamos atendiendo, que estamos tocando. Realmente tratamos de hacerlo lo más compacto posible, pero estamos a su disposición. Cualquier duda que puedan tener en materia de prevención de lavado de dinero, estamos a sus órdenes y realmente consideramos que es algo importante que debemos estar atendiendo en cada uno de los diferentes sectores, ya que esto puede traer muchas consecuencias importantes en cada uno de nuestros negocios y pues tenemos que estar al pendiente, trabajarlo y seguir adelante en esta situación para poder apoyarnos entre todos. Entonces, estamos a sus enteras órdenes y cualquier duda adicional que puedan tener, pues estamos ahí por medio del correo electrónico. Yo creo que ahorita lo van a proporcionar aquí, Caterina, y pues si no cualquier duda, ellos nos las hacen extensas a nosotros. Muchas gracias por la invitación y esperemos que pues todos se sigan cuidando en estos siguientes días. Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham. Y también tenemos las palabras de David Morales. David. Muchas gracias a todos. Agradecido con Abraham y con Raimundo por la atención. Y justamente lo que decíamos, lo que tratamos de hacer hoy es solo una pincelada de un tema que es muy denso. Se mueve constantemente y nosotros pretendemos llevarles a ustedes las noticias de primer momento y las modificaciones regulatorias. Cualquier duda, nos suscribimos a sus órdenes y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, David, y a las personas que nos acompañaron también, muchísimas gracias por estar al pendiente al tema que traemos o que les trajimos al día de hoy. Les recordamos que el próximo jueves 29 de abril tenemos otra actividad con el tema Gobierno Corporativo rumbo a la institucionalización de las empresas. Y en esta ocasión también nos acompañarán expositores de Grant Thornton Costa Rica y Grant Thornton México. A ustedes muchísimas gracias por su compañía y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.